Muy bien, mis estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy de lengua y literatura. Continuamos trabajando desde nuestros hogares, ¿sí? El día de ayer yo les contaba a ustedes una anécdota, perfecto, algo que me sucedió hace mucho tiempo atrás. Nosotros las personas tenemos muchas anécdotas, son cosas que nos han sucedido de una u otra manera, ¿ya? Un ejemplo, voy a contarles el día de hoy otra anécdota, ¿ya? Una vez cuando yo tenía 9 años o 10 años creo, a mí me mandaron a pagar un dinero, ¿ya? Y ese dinero a mí me lo guardaron en la mochila, en la parte de atrás. Y yo tenía que caminar desde el lugar donde me dieron el dinero hasta el lugar donde yo tenía que pagar. Eran como 6 cuadras. Y era de noche. Eran como a las 7 de la noche. Y yo cogí y me fui, caminé para cancelar este dinero. Caminé. Cuando yo llegué al lugar donde tenía que cancelar, eran más de $100. Sí, yo me acuerdo que yo tenía como 10, 11 años, porque eso fue hace mucho tiempo. Cuando yo iba a cancelar el dinero que estaba en mi mochila, yo lo busqué. ¿Y qué creen que pasó? A ver, ¿qué creen ustedes que pasó? El dinero se había caído de la mochila. No estaba el dinero en la mochila, se había caído. Y yo recuerdo tanto que yo busqué en la mochila y nunca encontré el dinero en la mochila. No sé en qué momento la mochila tenía un hueco y no me había dado cuenta, ni la persona que me mandó a pagar se había dado cuenta. Entonces ese dinero que se me cayó, yo le mentí a la señora que me mandó a pagar. Yo le mentí y me dice, ¿pagaste? Y yo le digo, sí, pagué. Pero después de varios días, yo le conté la verdad a la señora que me mandó a pagar. Y le dije, lo que pasa es que se me cayó el dinero. Ella pensaba que yo me lo había cogido, pero yo nunca me cogí ese dinero. Entonces yo le dije a ella que el dinero se me había caído, ¿sí? Y ese día yo aprendí que no hay que decir las mentiras, hay que decir la verdad. Por más terrible que sea, hay que decir la verdad. Porque la vecina pensaba que yo me había cogido el dinero, ya, pero yo no me había cogido el dinero se me cayó. Pero eso me pasó. Me retaron, me pegaron, pero es porque yo no dije la verdad en el momento que tenía que decir la verdad. Entonces eso es una anécdota que a mí me pasó hace mucho tiempo, del dinero que se me cayó, ¿ya? Y yo aprendí que tengo que decir la verdad. Por más fea que parezca, hay que decir la verdad, ¿sí? Entonces ustedes, si alguna vez les llega a pasar algo feo, ustedes tienen que decir la verdad, tienen que decirlo, no pueden callar la verdad, porque a veces mentir trae consecuencias bien feas, bien desagradables. Entonces, esa es una anécdota. Una anécdota es algo que nos ha acontecido, algo que nos ha pasado. El día de hoy vamos nosotros a aprender y a recordar más sobre lo que es una anécdota y la estructura de una anécdota. Un ejemplo, como toda anécdota, ustedes saben, como toda parte o todo relato, tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿ok? ¿Cuál fue el final? ¿Cuál fue el inicio de mi anécdota? El inicio es que a mí me mandaron a cancelar un valor que no era mi dinero. ¿Cuál es el desarrollo? El desarrollo es que cuando yo llegué al lugar donde tenía que pagar, yo no tenía el dinero, se me había caído. Por lo general en el desarrollo existe o se crea un conflicto, un nudo, ¿ok? Es la parte como que más esperada de la anécdota. Y después al final también
¿Cuál fue el final de mi anécdota? Que me pegaron, pues por no haber dicho la verdad. Me pegaron porque en ese tiempo yo nunca dije que el dinero se me había caído. Entonces, ese es el final de mi anécdota. Entonces vamos a aprender y vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a hacer en este momento. Muy bien, entonces en este momento tenemos aquí lo que es la anécdota. A ver, ¿recuerdan qué les dije yo lo que era una anécdota? ¿Recuerdan qué les dije? Yo les dije que una anécdota es un relato real, algo que nos ha pasado a nosotros, o también nosotros a veces conocemos anécdotas de otras personas. Hay anécdotas que nos dan mucha risa, son muy chistosas, ¿sí? A ver, como por ejemplo tenemos ahí a ese niño que se ríe y se ríe y se ríe. Ya, ahora, también nosotros tenemos que la anécdota suele ser una narración breve, muy bien, que contiene aspectos humorísticos, curiosos o extraordinarios sobre la vida de una persona. Un ejemplo, ayer les conté una anécdota a ustedes y el día de hoy les volví a contar otra anécdota. Y son anécdotas muy diferentes, ¿ya? Por lo general, cuando nosotros conocemos, hay anécdotas que nos dan mucha risa y tienen un aspecto muy humorístico y algo curioso, porque a veces no sabemos por qué pasó eso y por qué sucedió eso. A veces no lo sabemos nosotros. Y a veces son cosas extraordinarias, ¿no? Como por ejemplo la anécdota de que yo les conté. Para mí fue extraordinario que ese dinero se me haya perdido, o sea, se haya caído de la maleta, ¿ya? Y fue feo, fue feo porque yo no me esperaba que el dinero se caiga de la maleta, pero es algo que aconteció. Entonces, por lo general, en las anécdotas contamos cosas como un poco extraordinarias, cosas que no nos esperamos y que nosotros no sabemos, pues no, por qué ha sucedido, ¿ya? Ahora, una anécdota tiene una estructura narrativa. Como yo les decía a ustedes, la estructura de la anécdota es un inicio, ¿ok? Es un inicio, es un nudo. El inicio, cómo empezamos la anécdota contando, dando el lugar, el tiempo, en qué momento fue, algunas características, hace cuánto tiempo sucedió. Ya en el nudo contamos en sí lo que estaba pasando en la anécdota. En el conflicto o peripecia también, que es en este caso lo que yo les decía a ustedes, lo que a mí me había sucedido, y el desenlace, cómo terminó esta anécdota, en qué terminó, cuál fue el final de esta anécdota, ¿ok? Ya, también nosotros tenemos que una anécdota es una situación inicial, La anécdota suele estar presentada de forma breve, el lugar, el tiempo en que se ubica la acción, así como el personaje central del relato. A veces podemos ser nosotros los que pasamos la anécdota, pero a veces puede ser que alguien más nos contó y ya es una anécdota que nosotros conocemos, ¿ya? Se emplean verbos. En una anécdota nosotros utilizamos verbos anafóricos, adjetivos, adverbios de modo, lugar, como por ejemplo, las clases de adverbios que nosotros presentamos en una anécdota es de tiempo, luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, tarde, noche, pronto. Ya, también del lugar. Yo estaba cerca, estaba lejos, aquí, allá, ahí, arriba, abajo, afuera. También un adverbio de modo. Estaba bien, estaba mal, despacio, deprisa, gratis, ¿ok? Y los adverbios que terminan en mente, ágilmente, velozmente, felizmente, ¿ok? Entonces, en la anécdota nosotros encontramos estos adverbios y los utilizamos. Ahora,
Recuerden que la anécdota se basa en hechos reales, que ilustra aspectos pocos conocidos de la vida de un personaje o momentos claves de la biografía de la persona. Son hechos reales, ¿ok? Recuerden, son hechos reales. Son hechos reales de la vida de una persona, ¿sí? Ahora, tenemos que la anécdota, entonces es un cuento corto, también se puede decir, que narra un incidente, algo que ha pasado, algo interesante, ¿ok? O un suceso curioso. Siempre está basada en hechos reales, siempre hay un incidente con los personajes reales y en lugares reales. Pero no obstante, cuando ya pasa mucho tiempo, hay pequeñas modificaciones al realizar la anécdota, ¿ok? Algunas pueden ser muy exageradas, pero a veces las personas cuentan su anécdota, pero utilizan hechos muy exagerados, ¿ya? Entonces es real, pero también tiene algo de ficticio para aquellas personas que cuentan su anécdota de manera muy exagerada, ¿ok? Ahora, las características de la anécdota es que el narrador relata de modo de un interlocutor, ¿ok? Alguien que ha participado de esta anécdota. La narración puede ser flexible, la narración la expresamos con los ojos, ¿sí? En una voz clara, el tono, el ritmo de la voz, la entonación, los gestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando contamos una anécdota transmitimos sentimientos. ¿Ya? El buen narrador se apropia de la historia, la enriquece y la hace revivir. Un ejemplo, algo que le pasó, pero en ese momento al contar la anécdota lo revive, lo vuelve, o sea, está contando algo que ha vivido. Un relato nunca es la explicación de un texto. Nadie puede sustituir al oyente para encontrar el significado de la historia, ¿sí? Y recuerden, la anécdota tiene 3 partes. La primera parte, el lugar donde ocurre el acontecimiento. ¿Quiénes participan de este hecho real? Personas, animales, plantas. ¿Qué hacen? ¿Ok? Las cosas que pasan, los acontecimientos que se van presentando, todo lo que está sucediendo, ¿ya? Y también el final, o también llamado desenlace. Lo mismo que contiene cómo fue el conflicto, qué pasó al final del conflicto, qué sucedió al final del conflicto, ¿ok? Entonces, mis estudiantes, es lo que hemos trabajado el día de hoy. El desarrollo de una anécdota. Ustedes tienen una actividad en su libro que ustedes la deben realizar. Entonces trabajamos o trabajan desde sus hogares la actividad de su libro. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mis estudiantes.